Se lo habíamos anticipado a la señora Gisela Verité con nosotros para instruirnos. Vamos a hacer una clase pública, usted que es docente universitaria, profesora, ¿o no? Sí, soy docente universitaria. Licenciada en Economía. Licenciada en Economía y magíster en Dirección de Empresas. Epa. Sí. ¿Qué edad tiene? Tengo 40. 40 años. Mire usted los títulos, ¿no? Otro motivo de prestigio para nosotros en este programa. Y le ruego que nos acompañe más seguido para que nos ilustre en economía, profesora. Con todo gusto. Bueno, hoy vamos a hablar de deuda, ¿le parece bien? Me parece perfecto. La deuda es un tema central hoy en día en la Argentina, porque ante la falta de lluvia de inversiones, es el modelo económico actual se ha basado, digamos, en el endeudamiento como forma de adquirir las divisas que necesita nuestro sistema productivo. En Argentina es un sistema productivo que necesita dólares y necesita divisas para su sistema productivo para producir. Los dólares se pueden obtener de diferentes vías, las exportaciones, las inversiones, y si no se obtienen por esas vías, hay que recurrir al endeudamiento externo. El endeudamiento externo no es bueno ni es malo, sino para qué se usa. Y acá hay dos cuestiones. Uno es el tema de para qué se usa ese endeudamiento que, utilizado para inversiones productivas, no es malo, pero utilizado para fuga de divisas o atender gastos corrientes del déficit fiscal, ahí ya se empieza a tornar complicado. Una pregunta. Para los sectores productivos, es decir, para la infraestructura, ¿esos son los créditos que da el Banco Mundial, el BID, por ejemplo? Sí, en parte. Son créditos que da el Banco Mundial, los organismos multilaterales, pero también los acreedores privados cuando se hacen emisiones de bonos. Las grandes emisiones de bonos que las cotizan los bancos internacionales son esas emisiones que se dan. Incluso también puede haber acreedores externos, pero también puede haber acreedores internos que compran esos títulos de deuda que emite el Estado. Así como una empresa emite acciones y gente las compra, el Estado emite bonos para que gente compre y con eso se financian. Este sería el leitmotiv de la deuda. Ahora, habíamos dicho que la deuda no era buena ni era mala, sino para qué se usaba. Pero esto va a ser motivo de otro análisis. Hoy lo que vamos a ver es si este endeudamiento es sustentable, porque están empezando a aparecer algunas alarmas, unas luces amarillas, algunas otras rojas, en el cual este modelo de endeudamiento tiene un límite. Y en Argentina tenemos una historia repetida de haber tomado deuda y tuvimos el default del 2001. Entonces es una historia muy reciente a la cual todos los economistas, todos los inversores, todos los acreedores están mirando permanentemente para saber si esta deuda es sustentable o no. Por eso te he traído unos gráficos, Alfredo, del cual... vamos a ver el primero. Veamos el primer gráfico. Me parece bien. Ahí está. La emisión total de deuda en la gestión de Cambiemos. Sí. Tenemos, desde que asumió este gobierno y ante la falta de lluvia de inversiones, te vuelvo a decir, empezaron a emitir deuda, necesitábamos dólares. La Argentina siempre se encuentra ante lo que se llama la restricción externa, que es la falta de dólares para poder financiar su sistema productivo, y siempre... ante esa falta de dólares se termina en mega devaluaciones. Para evitar esto necesitamos estos dólares. Ahora, el gobierno anterior no los podía tomar porque estaban con este default técnico en la cual los acreedores externos no prestaban. Este gobierno... Era un default técnico mínimo por ¿cuántos mil eran? ¿5.000? Sí, era mínimo. De todos modos, los acreedores no le prestaban y si se lo prestaban, le prestaban una tasa muy alta. Correcto. Entonces, al haber salido de esta situación... el gobierno empieza a obtener dólares a través del endeudamiento. El informe más actualizado que hay actualmente es del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de Buenos Aires. Tomamos esos datos y además datos del Ministerio de Finanzas para ver cómo fue desenvolviéndose esa deuda. Durante el año 2016 se tomaron 48.839 millones de dólares. 48.000, sí. En el año actual, esta información es a mayo, sin embargo hoy ya salieron algunos datos preliminares de cuál sería la información al 30 de junio y al 30 de junio tendríamos 41.000 millones de dólares. Epa. Es decir que en 6 meses estamos tomando casi toda la deuda de lo que se tomó el año pasado. ¿Y todo para gasto corriente, profesora? Eso se está utilizando para financiar déficit fiscal y también para financiar fuga de divisas. Como te decía, esto merece una columna aparte. ¿Qué es la fuga de divisas? La fuga de divisas son los dólares que se van. Correcto.
ni más ni menos. Ya vamos a ver en otra columna, porque está muy interesante ver en qué se van minorista y mayorista. Minorista, mayorista, son los dólares que necesitamos para producir, para nuestro sistema productivo, para nuestras industrias, y esos dólares se terminan yendo en dólares para atesoramiento, dólares para turismo y otros giros al exterior. Entonces, en este sentido tenemos varios ratios para ver con respecto a cómo fue creciendo esta deuda. Uno es el crecimiento acelerado, porque te doy un dato, por ejemplo, 48.839 millones que se tomó en un año, fue lo que se tomó durante 5 años en la época del proceso. Y esto se tomó en un solo año y ahora 41.000 millones de dólares en 6 meses. Vuelvo a repetir, no es bueno, no es malo, sino para qué se utilice. Ahora, otro ratio que tenemos para ver, que es el segundo cuadro que te di, a ver, el próximo cuadro lo vemos. Ahí está. ¿Cómo creció el stock total de deuda? Sí. Ahí vemos que en octubre del 2015 el stock de deuda era de 235.000 millones. ¿Tanto? Sí. Y a mí me pagó 190.000. Sí. ¿Por qué? Porque... Bueno, por motivo de otra clase. Sí, no, pero era muy grande la bola que había, era muy grande la deuda, eran deudas que se venían refinanciando y deuda que se pagaba con más deuda y esa bola de nieve fue creciendo. Pero no era del gobierno anterior, sino de gobiernos anteriores. De gobiernos y gobiernos anteriores. Claro, los moralistas anteriores, claro, estaba Caballo. Viene desde el año 75 en adelante, digamos, correcto. Esta acumulación de deuda, que tiene que ver con qué modelo productivo se decide elegir. Sigamos, entonces en 2000... En el segundo cuadro, en el año... Luego, bueno, fue 200, creciendo... ¿Cuánto era? 235.000 millones de pesos. Y al pesos. De dólares, perdón. Al día de hoy, digamos a mayo del 2017, subió a 290.000 millones de pesos. A ver, en el 2001, este monto de deuda con respecto al PBI, el ratio de deuda sobre PBI era del 140%. Cuando en el gobierno de Cristina terminó siendo del 42%, luego cuando vino Macri, refinanció deudas, por eso no se ve un volumen enorme, digamos en términos de masa total de deuda, refinanció deuda que era deuda intrasector público por deuda con acreedores externos. Y luego empezó a tomar deuda nueva, elevando ese stock, hoy estamos en el 50% del PBI. Entonces, 2001, 140% del PBI, terminó en 42%, hoy estamos en el 50% del PBI. Pero, ¿qué otras señales de alarma se empiezan a visualizar? Una es el grado de extranjerización de la deuda. Esto es, los acreedores privados, que son los que después tienen posibilidades de litigar en otras jurisdicciones, han aumentado, pasó en el monto total del 27% al 38%. Y luego el tema de la exigibilidad que viene atada con esto, ¿no? Porque la participación de estos acreedores privados aumentó del 11,1% al 15%. Entonces, sumado a un tema de que se está pagando deuda vieja con deuda nueva. A ver, hoy por hoy, y de hecho escuchamos a las consultoras decir que todavía la Argentina tiene margen para seguir tomando deuda. Hoy no es, digamos, una situación crítica, pero son señales de alarma que se empiezan a visualizar, sobre todo porque esta deuda después se tiene que pagar. Estos intereses se tienen que pagar y estos intereses también son parte del déficit fiscal. Entonces, claro, cuando uno habla de achicar el déficit fiscal, también está hablando de que los intereses pasan a engrosar el déficit. Un dato para tener en cuenta que salió ayer, que justamente lo dijo Duhovne, de junio del 2017 comparado con junio del 2016, los intereses por deuda han aumentado un 70%. ¿Por la LEVAC? No, por estos bonos que emite el Estado Nacional. Los LEVACs es deuda... Deuda en realidad cuasi fiscal, porque es la que emite el Banco Central, ¿no? Lo que yo estoy analizando acá no es la deuda del Banco Central, sino la deuda del Estado Nacional, que son los bonos, las letes, las deudas con los organismos multilaterales, además también las deudas que emiten las provincias y además también las deudas que emiten las grandes empresas en el exterior. El stock total de deuda de la Argentina, sin contar el Banco Central. ¿Y son exigibles a corto plazo? ¿Esos casi 300.000 millones de dólares? No, tienen distintos perfiles de vencimiento. Hay, dependiendo de los meses, hay perfiles más
pronto y otros perfiles más lejos. Pero es cierto que dice el otro gobierno anterior que se habían dejado desendeudado el país y que en los próximos años iba a descender el pago de la deuda externa. Sí, en el año 2015 hubo grandes pagos y montos muy elevados de pagos de intereses y de capital de la deuda. Había quedado bastante desendeudado, pero a su vez también la deuda, digamos, de alta exposición con acreedores privados era muy baja, era de un 11%. Siga, le escucho, sigue, perdóneme. El tema es, hablábamos de la sustentabilidad de la deuda. Eso. Si esta deuda es sustentable o no. Estamos empezando a ver estas señales, luces rojas o amarillas que nos están diciendo, alerta, a ver hasta cuándo es la capacidad de la Argentina para endeudarse. Entonces, hay un informe muy interesante, un estudio muy interesante del Fondo Monetario Internacional, que se llama La deuda externa y el crecimiento, en el cual, a través de un estudio de múltiples países, de más de 20 países, en el cual estudiaron la deuda externa y cómo repercutía esta deuda en el crecimiento económico, determinaron que en realidad, si había un ratio de deuda sobre exportaciones entre un 160 y 170%, el país o la deuda contribuía al crecimiento del país. Si ya superaba el 200%, esa deuda empezaba a no contribuir al crecimiento del país. Entonces, tomando los datos de UMED y también tomando los datos del INDEC, me puse a calcular cuánto sería el ratio deuda sobre exportaciones en la Argentina para saber si, según el Fondo Monetario Internacional, estamos dentro de lo que sería la deuda sustentable. Y me dio un 445%. Es decir, hoy las exportaciones son muy chicas o la deuda es muy grande. Está claro que, y en este estudio demuestran que si ese ratio es de un 100%, hay una misma cantidad de deuda y una misma cantidad de exportaciones, la economía puede crecer entre 1 y 2 puntos porcentuales. Pero si superado eso, ya la deuda empieza a jugar en contra. Entonces, acá la cuestión es, ¿cuál es el motor de desarrollo o cuál va a ser el motor generador de las divisas de la Argentina? Sí. Hemos tenido épocas en donde fueron las inversiones extranjeras directas, otras épocas donde fue la actividad comercial a través de las exportaciones y otras épocas en las cuales fue el endeudamiento externo. La peligrosidad, digamos, del endeudamiento externo es esta bola de nieve, como uno que en la casa se empieza a endeudar y luego llega un punto en donde ya no puede pagar más la deuda porque no le alcanza el sueldo. Sería un análisis similar. Pero es el doble del diagnosticado por el Fondo Monetario. Sí, de este estudio puntual en el cual hicieron este estudio de 20 países y estadísticamente viendo cómo la deuda contribuía al crecimiento, se sacó que estadísticamente tenía que ser en no más del 200% ese ratio. ¿Y en cuánto tiempo de no surgir solución esta deuda explotaba o obligaba al default? Tiene que ver con la particularidad de cada país, de las exportaciones, con el perfil de vencimiento, con la capacidad que tengan para ir refinanciando perfiles de deuda y también, bueno, por las fugas de dólar que se ¿Y tiene capacidad la Argentina? ¿Es sustentable hasta ahora? Y ahora se están presentando estas luces. Ahora están apareciendo. Están presentándose estas luces. Partimos de una economía que estaba muy desendeudada, con lo cual endeudarse era un mecanismo de financiación, lluvia de inversiones no hubo, había que traer dólares para el sistema productivo porque estábamos en un cuello de botellas en donde necesitábamos dólares para producir. De hecho, cuando uno analiza en términos técnicos el cepo, cuando uno analiza en términos técnicos esta imposibilidad que tenían los argentinos de ir y llevarse dólares afuera, o se acuerdan cuando estábamos con el tema del turismo, el dólar turismo, toda esa imposibilidad era para evitar esa fuga de divisas ante falta de dólares que estaban entrando. Y los dólares que entraban tenían prácticamente un año y quedaban inmovilizados en la Argentina. ¿Pero por qué? Porque en realidad no había dólares que pudieran entrar por deuda, las exportaciones, el sector exportador, el principal exportador en Argentina, ¿quién es? El sector agropecuario. Los agropecuarios en ese momento tampoco estaban exportando por condiciones que se pueden decir el mercado, tipo de cambio no era rentable, los precios internacionales tampoco. Tampoco teníamos dólares por exportaciones, no teníamos dólares por deuda, las inversiones tampoco venían porque esta imposibilidad, digamos, de no mover los dólares por un año ahuyentaba, si se quiere, a las inversiones, sobre todo inversiones por ahí más especulativas o inversiones golondrinas, que vienen y se van, con lo cual no había dólares que entraran. Estos dólares
y había dólares que necesitaban o que salían. El argentino de por sí usa estos dólares para, incluso por una memoria colectiva de distintas crisis y demás, vive dolarizándose. Sí. Pero esos dólares se necesitan también para pagar las importaciones del sistema productivo, importaciones de combustibles, importaciones energéticas, en definitiva, para el sector productivo. Entonces, los pocos dólares que entraban, el gobierno anterior los usaba para financiar estas importaciones, pero era un cuello de botella que se necesitaba salir. Entonces, vino el nuevo gobierno, vio esta posibilidad de hacerse de dólares frescos sin grandes riesgos y obviamente utilizó esta alternativa. Esto permitió a la Argentina salir de este cuello de botella que se denomina estrangulamiento externo. El tema es que esta deuda utilizada, digamos, si utilizamos toda esta deuda para desarrollar realmente la Argentina, es muy bueno. Ahora, para financiar gastos corrientes... ¿Y se está utilizando? El año pasado no. ¿Y este año? Este año ha lanzado fuertemente la obra pública. La obra pública. Se ha lanzado fuertemente la obra pública, sí. Y esperamos que, bueno, que siga desarrollándose. Lo que no llegan son las inversiones privadas. Las inversiones privadas no están llegando, pero inversiones extranjeras directas son muy pocos, son muy bajas y sobre todo las que están viniendo son destinadas al sector petrolero, que el sector petrolero está andando muy bien en la Argentina porque se les está cuidando una rentabilidad garantizada. Entonces, las inversiones extranjeras directas que están viniendo sobre todo vienen del sector del petróleo. Ahora, el resto de las inversiones que están entrando son para las inversiones especulativas o la bicicleta financiera que tiene que ver con las LEVAX del Banco Central. Ha llamado la atención en todo el mundo, se burla todo el mundo de la facilidad con que la bicicleta financiera les permite ganancias a los extranjeros. Gracias, profesora. No, de Un nada. abrazo muy atenta, muy cordial. Un gusto haber estado acá. Una clase pública, la profesora Beritieri estuvo con nosotros. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes a la hora 23 y los invito a reencontrarnos el domingo a la hora 19:30 como lo hacemos habitualmente por este canal. Dos magníficas notas, un programa excepcional del día de hoy que nos obliga a tomar conciencia. Por un lado a las autoridades respecto del medio ambiente y por otro lado también a las autoridades en el tema económico, teniendo en cuenta que los argentinos votamos por sentimientos exclusivamente económicos. Y realmente, miren, los economistas realmente están atados siempre a algún conchavo político. Nunca vi una cosa así tan independiente, tan alejada de cualquier interés personal. Y esto es precisamente lo que nos hace falta a los argentinos. No estar atado a intereses mezquinos y subalternos como la mayoría de quienes hablan especialmente en televisión en Buenos Aires en materia económica. Hasta el domingo, gracias, un abrazo, buenas noches.